Imagínate, te enamoras, todo va de cine, y un día te dicen, ven a cenar con la familia. Pero hay un pequeño detalle, nadie habla español. Y eso es lo que me pasó a mí hace ya unos cuantos años, cuando no solo me invitó la familia de mi novia a cenar, sino a pasar con ellos unas semanas en su casa. Y no precisamente en el barrio de al lado, sino en Italia. Me vi como Ben Stiller en Los padres de ella, sonriendo por educación, asentando en bucle, intentando clavar un ciao con dignidad, mientras mi cerebro buscaba subtítulos. Yo llegaba con mi mejor sonrisa y suelto un buonasera, piacere, sono Jaime. Parlo poco italiano, pero ci provo. Y en 2 segundos la mesa arranca a 200 km/h. Ma dai, parli benissimo. Y yo pensando, no he entendido ni el plato del día. El suegro me lanza una pregunta, yo respondo otra cosa. Un par de risas nerviosas y mi yo interior gritando, piano, piano, per favore. Ese fue mi momento de realidad. O aprendí italiano o iba a confundir cumplidos con insultos. Así que me hice una promesa. No solo iba a sobrevivir, iba a conversar de verdad. Porque ensayando sin parar, sí, pero mejor si aprendo antes de que me toque explicar un chiste en 2 idiomas. Por eso, en el vídeo de hoy, quiero contarte exactamente qué técnicas utilicé yo para poder pasar de un par de frases sueltas y nervios a tener conversaciones reales con la familia de mi novia y no parecer Joaquín en una entrevista de fútbol. Y quiero dejártelo muy claro, no es ningún método que vas a encontrar en una academia al uso. Es un método radical, un método propio, un método que me sirvió para en menos de 3 meses pasar de cero, porque no sabía nada, a poder mantener conversaciones con todo el mundo y poder valerme por mí mismo. Que después esto me ha servido para ir a Roma por trabajo y dejar impresionar a mi jefe, y que ahora aplico para aprender otros idiomas. Así que, ya sabes, andiamo. Primera técnica. Encuentra algo que te guste del país. Lo primero que hice no fue abrir un libro de gramática, ni tampoco engancharme a Duolingo como un loco. Lo primero fue buscar algo que me motivara de verdad. Algo que me hiciera conectar de una manera genuina con el país. En mi caso, fueron el deporte y la cultura italiana. Yo crecí viendo la generación dorada de Totti, de Del Piero, de Maldini, aquella final ganada a Francia en el 2006, leyendo también la historia de Roma, sobre los emperadores, el arte, buscando muchos vídeos sobre baloncesto porque me apasionaba en ese momento algunos jugadores de la selección italiana. Y todos estos eran temas que ya me atraían, que me resultaban curiosos, y me daban una excusa perfecta para aprender vocabulario real. Palabras que luego podría soltar en la mesa con mis suegros o con los familiares de mi novia, sin sonar como un turista de manual. Porque al final, cuando tienes ganas de hablar de lo que te gusta, el idioma deja de ser un examen y para mí se convierte en una herramienta. Ya no estás estudiando por obligación, al final estás viviendo el idioma y creo que esa es la clave. No tienes que buscar aprender un idioma, tienes que buscar formas de poder vivirlo, porque eso lo cambia todo. Al final, la forma práctica de hacerlo yo creo que es bastante simple. Por ejemplo, si te gusta el fútbol, escucha los partidos con comentaristas italianos y aprende cómo narran las jugadas. Si eres fan del motor, sigue la prensa italiana de Fórmula 1 y fíjate en esas expresiones que se van repitiendo. Si lo tuyo es la cultura, pues pon entrevistas a actores o artistas de ese país. Y puedes empezar a repetir frases que después vas a poder utilizar. La segunda técnica es consume contenido rápido. Lo siguiente que hice fue consumir contenido fácil. Nada de complicarme con literatura pesada o tratados de historia, nada de leer a Dante, empecé por lo básico. Meter el italiano en mi día a día sin darme cuenta, al final hacerlo muy sencillo. Para mí lo más efectivo fue la música. Yo cogía canciones italianas, me ponía los lyrics en el idioma original y al lado la traducción. Al principio, pues parecía un juego de paciencia, pero enseguida te vas dando cuenta de que las frases se repiten una tras otra, que las expresiones se te van quedando grabadas y que poco a poco tu cabeza empieza a pensar en italiano sin que lo fuerces. O lo que es peor, como me sucedió a mí, al final vas a acabar utilizando frases de algunas canciones, como en mi caso de Fedez, para hablar con los primos de tu novia. Ellos se reían, pero yo al menos podía hablar italiano. Además, también empecé a seguir cuentas en redes sociales italianas, desde humoristas hasta deportistas. Abrí Instagram y de repente mi feed era un minicurso de italiano. Gratuito y constante. Y esa repetición diaria, casi sin darte cuenta, es la que creo que marca completamente la diferencia. Y ese es el consejo práctico. Hazte una playlist solo con música italiana o del idioma que quieras y escúchala en el coche o en el gimnasio.
Guarda en favoritos en TikTok 3 o 4 creadores de ese país que hablen temas que ya te interesen y dedica 5 minutos al día a leer las letras de una canción en voz alta, comparando esa traducción con lo que tú estás diciendo. Y no creo que necesites más. Es contenido fácil, repetitivo y sobre todo divertido. Tercera técnica, métete en el contexto. Otra técnica que me ayudó muchísimo fue salir del italiano fácil y meterme en contextos cada vez más reales, donde el idioma pues ya no es tan predecible. ¿Cómo lo hice yo? Con noticias y con historias. Empecé a leer periódicos italianos. Sí, pero no me ponía a devorar la política internacional del país. Me iba directo a aquellas secciones que me interesaban. Como ya te he dicho, deportes, cultura, sociedad. Porque ahí el vocabulario es más práctico y las frases se parecen más a lo que te vas a encontrar en una conversación real. Después sí que vas a profundizar en otras secciones para tener más vocabulario, pero al principio céntrate en lo fácil. Y lo vas a ir combinando con series y podcasts. Una serie italiana te va a dar expresiones coloquiales que nunca vas a ver en un manual, y un podcast te obliga a entrenar el oído. Al principio yo me perdía a la mitad, pero había palabras que, como te digo, se repiten, y esas son las que se te quedan grabadas. Y ese es el consejo práctico. Al final elige un periódico y guarda esas 2 secciones que te gusten de verdad. Por ejemplo, Sport y Cultura. Y si las vas leyendo 5 minutos al día y subrayando alguna expresión útil que puedes repetir después, las vas a poder usar en tu día a día. Y en paralelo, esa serie que puedes encontrar ligera en Netflix o ese podcast corto te va a ayudar porque vas a poder utilizarlo al ir al trabajo, en tus desplazamientos, y al final lo importante no es entenderlo todo, sino acostumbrar al oído y empezar a reconocer esos patrones. Cuarta técnica, la inmersión total. Esta, sin duda, fue la más dura de todas, pero también la que me hizo avanzar más rápidamente. Porque una cosa es practicar desde casa y otra muy distinta es estar en Italia, rodeado de gente que no baja el ritmo, ni aunque les digas piano, piano, per favore, porque al final es lo que te va a hacer avanzar. Recuerdo las primeras veces que fui al bar a pedir un café. Yo intentaba decir algo como vorrei un cappuccino, y lo que salía era una mezcla rara entre español e italiano. El camarero me miraba con cara de ¿pero qué me estás contando, chaval? Y yo terminaba siendo pues una persona que señalaba la máquina como si fuera un turista perdido, vergonzoso, pero útil. Y al final, forzándote, así siempre, a pedir la comida, a preguntar una dirección, a hablar con familiares, a hablar con amigos, hace que, aunque al principio es un desastre, cada error se va convirtiendo en una mini clase que es práctica. Y yo me di cuenta de que los italianos al final no se reían de mí, al contrario, me corregían, les hacía gracia y me animaban a seguir hablando. Y esa sensación de progreso, aunque sea mínima, te da una confianza completamente brutal. Sé que esto no pasa en otros países y que hay gente antipática. Yo ahora mismo estoy mucho tiempo en Alemania y esto sucede, pero te tiene que dar igual. Al final somos resilientes, tenemos confianza, así que mi consejo es que te armes de valor y que hables. Y cuando llegues al país, te olvides de hablar en inglés o de refugiarte en el español. Lánzate a ese idioma. En mi caso el italiano, aunque no sea perfecto. Piensa en frases simples que puedas repetir en varias situaciones. Por ejemplo, ¿cuánto costa? Dove si trova? Posso avere? Y las empieces a usar hasta que salgan solas. La inmersión duele al principio, pero es la forma más rápida de pasar de sobrevivir a comunicarte de verdad. Al final, aprender italiano para mí no fue solo cuestión de estudiar, sino de cambiar el chip. No se trata de memorizar reglas, se trata de vivir el idioma. Primero, encontré esa motivación real. En mi caso, poder hablar con la familia de mi novia. Y encontré motivaciones paralelas, deporte y cultura. Después lo metí en mi día a día, con música y redes sociales. Luego pasé a poner el oído, en ese contexto real de noticias, de series, de podcast. Y por último, me lancé a una inmersión total. A equivocarme, a reírme de mis errores y sobre todo, a seguir adelante. Y lo curioso es que todo lo aprendí con el italiano. Y ahora lo estoy aplicando, como te digo, para otros idiomas, como en este caso en el alemán. Porque el secreto no es el idioma en sí, el secreto es la actitud con la que lo enfrentas. Así que, si estás empezando un idioma nuevo, no te obsesiones con ser perfecto. Disfrútalo, mételo en tu vida, equivócate 1000 veces y vas a ver cómo llega ese momento mágico. Ese momento en el que te das cuenta de que ya no lo vas a traducir más, de que simplemente vas a hablarlo. Y yo quiero acabar con la frase que más me ha acompañado en este proceso. Esbayando sin paro. Equivocándote se aprende. Y créeme, a mí me ha funcionado.
Si te ha gustado este vídeo, me harías muy feliz uniéndote a esta comunidad de gente que quiere mejorar, ayudarse y sobre todo progresar. Tu like me ayuda a seguir creando este tipo de contenido. Yo te deseo todo lo mejor. Un abrazo muy fuerte y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo.